Siempre es grato encontrar a David Enrique Landa en el otro lado de la pantalla, en nuestro programa. Y por lo tanto, no solamente su conversación, el tema que tratamos acá siempre es un tema extraordinario y en este caso vamos a continuar hablando un poquito sobre la selva de nuestro país. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Qué gusto de Mucho escuchar. gusto, mi querido Henry. A tus órdenes. Siempre para mí también es muy grato este tipo de contactos donde podemos reflexionar un poco sobre la situación, las posibilidades de esta vastedad de territorio maravilloso y gran parte ignoto de la Amazonía, en este caso la peruana. Mira, la coyuntura nos es favorable no solamente a nivel nacional, a nivel regional, sino también a nivel mundial, porque las cosas que han pasado nos han dejado una huella, en algunos casos muy profunda y en otros casos todavía desconocida por los efectos científicos, especialmente la del cambio climático. Pero tenemos un maravilloso escenario eh, que da con todo y con todas las oportunidades y hay crecimiento en todo campo. La selva no puede estar alejada del crecimiento general del país, del continente y del mundo entero. Eso nos pone, digamos, en la mirada a todo lo que tenemos en este caso en el Perú, en la selva amazónica. Sí, efectivamente, ¿no? Nosotros, estas aperturas de los mercados, la implementación de logística compleja, adecuada para lo que nosotros tenemos de potencial acá en el territorio, nos abre grandes posibilidades, sobre todo para construir el bienestar de las gentes y sin deteriorar mucho nuestro ambiente y poder construir más bien intervenciones sustentables del territorio, ¿verdad? Entonces, esas son grandes oportunidades que se están abriendo. Precisamente hace poco de lo que hablábamos en algún momento telefónicamente, lo que significó la APEC y la coincidencia de la inauguración pues de este puerto en Chancay, ¿no? Entonces, esos son Así unas es. tremendas oportunidades para nosotros, ¿no? Definitivamente. Ese es un concierto ya para la región de América Latina que crea una competencia entre países también. Digamos, los intereses de Chile, los intereses de Ecuador, Colombia, y se ven sumados para un esfuerzo de esta naturaleza. Pero hay, digamos, experiencias en otros lugares del mundo que creo que en esencia no serán iguales a las que tenemos acá en el país, porque la realidad siempre es diferente y cada cosa en su lugar. Por lo tanto, ¿cómo encuentra, qué oportunidades encontramos en la Amazonía para hablar de su desarrollo? No solamente ya irnos lamentando de la pérdida de biodiversidad, que es otro trabajo que tenemos que hacer, sino también cómo vemos en positivo el futuro, David. No, en realidad, fíjate, hoy tenemos grandes oportunidades. Tenemos el reto, sí, de construir los liderazgos que se requieren y que compartan esa visión profunda de largo aliento de desarrollo en la Amazonía, ¿no? Eso es en lo que estamos adoleciendo, o sea, el material humano que lidere los procesos y que tenga esa visión, ahí está nuestra cojera, ¿no? Voy a acercarme un poco más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las oportunidades están en todos los retos que se han planteado, las metas que se han planteado, inclusive algunas potencias, que son las potencias, en este caso, las que producen la mayor cantidad de acumulación de gases de efecto invernadero, los famosos GI, y que tienen responsabilidades para mitigar la emisión de gases o se han puesto a sí mismos metas, compromisos que han suscrito para llegar a tener el máximo de sus emisiones en tal fecha y luego el carbono neutral a otra fecha, ¿no? Entonces, aquí está claramente el ejemplo de China, ¿no? China, que no había firmado el protocolo de Kioto,
hoy está fenecido el protocolo de Kioto hace 2 años, pero sí aparecen los acuerdos de París, que son bastante severos. Entonces sí, China va a firmar los acuerdos de París. Parece que la estrategia de no firmar los protocolos de Kioto era para no dispersar sus recursos, no de dar el dinero a una comunidad internacional financiera orientada al manejo ambiental y que sea mal usado en todo este tiempo, haciendo un balance general, sino más bien aplicar toda esa posible erogación financiera hacia su propia construcción de la transformación de su matriz energética dentro de China. Y así vemos cómo China, no de ahora, sino de hace ya 40 años atrás o casi 50, cuando recién se colonizaba masivamente y se producía el destrozo de la Amazonía con la carretera marginal de la selva en San Martín específicamente, China ya había comenzado el trabajo de la construcción de lo que llaman ellos la Gran Muralla Verde, ¿no? Y la Gran Muralla Verde, emulando también ese monumento que se ve desde el espacio exterior, que es la Gran Muralla de China, pero la Gran Muralla Verde estaba orientado a detener el avance de la desertificación que se venía del noroeste de China hacia la parte central, o sea, la expansión del desierto del Gobi. Entonces allí China empezó a iniciar un trabajo de reforestación y recuperación y hacer retroceder el desierto del Gobi, que en buena cuenta lo han conseguido porque han recuperado más o menos 33 millones de hectáreas. Eso es una superficie realmente muy considerable, ¿no? Y siguen en este proceso, eso de hace 40 y pico de años. En los tiempos más recientes y a raíz de la aparición ya del Acuerdo de París, China sí va y se pone en primera línea y firma el Acuerdo de París con unos compromisos muy, muy severos, serios, y cualquiera diría que no van a poder ser cumplidos, pero si China se ha puesto esa meta, seguro que lo va a lograr. Primero, que hasta el 2030 habrán llegado al pico de sus emisiones, o sea, máxima cantidad de emisiones, ¿no? de gases de efecto invernadero. Y al 2060, o sea, 30 años más, China debería tener carbono neutral, que quiere decir que ha balanceado sus emisiones con sus absorciones. Pero obviamente esto no lo va a poder conseguir desde una mirada interna nada más, sino va a tener que hacer grandes esfuerzos de financiamiento exterior. Y para eso China también ha desarrollado otra estrategia muy interesante, y es la estrategia de la ruta de la seda verde, ya no de la ruta de la seda a lo Marco Polo nada más, sino la ruta de la seda verde. ¿Y qué significa eso? Que por todos los países donde él va conectando su proyección de influencia geopolítica, ¿no? De la ruta de la seda, que viene a África, parte de Asia, etcétera, y ahora Latinoamérica, y Chancay propiamente en ese, digamos, en ese esquema de articulación a la ruta de la seda, tendrán que, China tiene el compromiso de hacer inversiones en infraestructura, en transferencia tecnológica, en todo lo que fuese necesario para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero en esos países. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si de repente en Perú, en la costa peruana, hay un proyecto, o en la Amazonía peruana, de generación de energía verde, energía a través de energía fotovoltaica, pero lo va a hacer, ¿no? Entonces, China, por ejemplo, creo que hay una imagen que está atrás mío, cómo están haciendo todas esas instalaciones fotovoltaicas en el mar. Son millones y millones de hectáreas, ¿no? Que son impactadas con miles de hectáreas que tienen encima paneles solares, ¿no? Y también nos vamos a la generación de energía eólica, ¿no? Entonces, todos esos proyectos se van a desarrollar en este marco de la ruta de la seda. ¿Y qué quiere decir? Que para todo eso hay inversión. Entonces, eso es una gran oportunidad para que nosotros desde aquí de la Amazonía empecemos a articularnos en esa estrategia de carbono neutral que se ha puesto como meta 2060 China, ¿no? Es, digamos, una puerta amplia al desarrollo de las economías, ¿no es cierto? Y de los sistemas de producción que tengamos en el país.
ya no como materia prima solamente, sino como materia elaborada a consecuencia de, así como ocurre en la minería y la construcción de sociedades que son mucho más industrializadas para el Perú. Efectivamente. ¿Soporta eso la Amazonía nuestra? ¿Qué cuidados habrá que tener en el futuro? Bueno, Henry, sí, sí, esa es la gran preocupación de nosotros ahorita. Por un lado, poder generar el liderazgo político en la Amazonía que esté enmarcado en esa visión, ¿no? Que esté, digamos, articulado, engranado a la tendencia de los países muy influyentes y de los mercados, ¿no? Es entendible que el mercado asiático para nosotros es una gran oportunidad, ¿no? Y podríamos poner cifras para después ponernos en el contexto de cómo nos articulamos con todos estos mecanismos también y estos compromisos asumidos por los países asiáticos, o específicamente China. China va a necesitar en los siguientes años, creo que lo comentábamos contigo en el interno, en los siguientes años va a necesitar unas 40 millones de toneladas de vegetales. En los siguientes años va a necesitar unos 8 millones de toneladas de frutos. Va a necesitar 12 millones de toneladas de carnes. Entonces, toda esa necesidad, por ejemplo, en el caso de vegetales, ni siquiera lo que produce Colombia, Chile y Perú juntos van a poder estar a la altura de la demanda inmensa Atenderlo. de China, ¿no? Y China es una economía que sigue creciendo. Solo para ponerte un dato de una ciudad donde comenzó este gran milagro chino, entre comillas, que no es ningún milagro, sino la aplicación de metodologías de gobierno y de planificación de Estado, ¿no? Que es copiado por Deng Xiaoping de Lee Kuan Yew, lo que produjo en Singapur. Entonces, se instala el proyecto piloto de Shenzhen. Shenzhen es la ciudad que está conectada con Hong Kong, ¿no? Es como decir, Hong Kong es el Callao y Shenzhen Lima, ¿no? Están separados ahí, pero nada más. Entonces, en Shenzhen comienzan con el tratamiento que le dan como una zona económica especial, ¿no? Y en esta zona económica especial hacen la réplica de Singapur. Y funcionó. Funcionó. El libre mercado, regulaciones especiales, tributación especial para ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego replicaron ya en todo China y por eso tenemos Tonkin y todo con 32 millones de habitantes ahorita, que es una ciudad de futuro, y otras más que se siguen abriendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Shenzhen nada más, para que tengan una idea, tiene un crecimiento permanente hasta el día de hoy de 20%, su economía crece al 20% anual. Eso es fantástico. Quiere decir que la economía y así similares, ¿no? En otras ciudades en China. Entonces, la riqueza va avanzando, la capacidad de consumo va aumentando de estas poblaciones. Y otro dato muy importante, ¿no? China tiene más o menos o más de 300 personas con fortunas que van más allá de los $1.000 millones. Entonces, el país que más millonarios tiene ahorita y tiene más o menos unas 10 o 12 millones de hogares cuyas patrimonio familiar va por encima de los $2 millones. Entonces, te puedes imaginar la cantidad de bocas que hay que comer, de otros, los hábitos alimenticios que van cambiando o se van afinando en ellos y necesitan de lo que tenemos acá en la Amazonía nosotros. Entonces, dicho lo cual, China necesita, por ejemplo, consumir más café, pero ya no puede ser de zonas deforestadas y todo, entonces necesita implementar dentro del territorio como San Martín o en el tema de café o cacao, sistemas agroforestales. Entonces, agroforestales de tratamiento especial, de modo que esa producción vaya a China y sea certificada la cantidad de carbono fijada en cada hectárea de esos sistemas agroforestales. Un sistema agroforestal, los datos te dicen que va a fijar entre 5 a 7 toneladas de carbono año. Ya te das cuenta en la superficie que podemos proyectar y todos esos certificados de carbono comprados de repente en un mercado regulado o un mercado voluntario de carbono por China, vienen para financiar estos mismos espacios, ¿no? Y China está cumpliendo su meta de reducir sus emisiones al fomentar este tipo de prácticas, al acoger a estos productos que salen de ese tipo de plantaciones, y al mismo tiempo el productor de agroforestal, de cacao o de café, está recibiendo un adicional en el bono de carbono.
O sea, no solamente por la venta del cacao, sino por la fijación de carbono, ¿no? Entonces, este tipo de cosas hay que aprovecharlas, ¿no? Y las otras cosas que los chinos consumen, por ejemplo, en carne, ya dijimos que van a necesitar más o menos unas 12 millones de toneladas de carne en los siguientes años. ¿Qué pues los chinos hoy? Los chinos comen todo lo que se mueve. Podríamos estar trabajando, incluso hablaba el otro día con unos jóvenes emprendedores y les decía, pónganse a producir mantonas, que mantonas comen lo que más se produce también en la sociedad, que son las ratas. Y pueden Sí, engordar mantonas y los chinos van a comer mantonas porque para ellos es un deleite. Solo por poner un ejemplo de un tema exótico que podría estar trabajándose en nuevas iniciativas, nuevos productos en la Amazonía peruana, ¿no? que necesitan una preparación oportuna, un trabajo, por ejemplo, en las formas de la ingeniería que busque la protección del planeta, de nuestro clima y se acomode a ese tipo de circunstancias, ¿no? Así es. Eso obliga a un sistema educativo mejor dirigido, a una transformación social mucho más planteada políticamente y políticas ya no solamente regionales, me refiero a Chile, Colombia, Brasil, Ecuador, que entren en la misma onda y que puedan trabajar conjuntamente para el futuro, ¿no? Efectivamente, pero bueno, esperemos de que nosotros seamos los que lideran o estemos adelante en esos procesos, ¿no? Cuanto antes. Si ya estamos en la costa, hemos pasado a ser de la cola ni siquiera del león, sino del ratón en temas de producción agrícola en la costa con los desiertos abandonados y todo, sin su puesta en valor de estos espacios tan maravillosos, sobre todo en la costa media y norte del país. Ahora, al ponerlos en valor, que ha sido una extraordinaria, digamos, movilización de la inversión privada y capitales privados peruanos, solamente con un marco jurídico que propiciaba tibiamente esa inversión, que quiero referirme a los incentivos de inversión agraria, ¿no? Con la tributación especial, con los contratos temporales, laborales Claro. que se tenían ahí, etcétera, etcétera, y que algunos izquierdosos están tratando de borrarnos el tema. Digo izquierdoso porque que hay gente de izquierda que es racional, etcétera, como lo fue Deng Xiaoping, ¿no? Alguien de izquierda que es racional, como toda la racionalidad y el pragmatismo de los de izquierda en China, ¿no? Entonces necesitamos ese tipo de pensamiento, no los otros anquilosados que se oponen a todo lo que puede ser promoción de la actividad. ¿Y qué ha traído como consecuencia en la costa esta regulación especial virtuosa que se mantuvo muchísimos años y que ahora lo están empezando a desmantelar, y eso se está afectando también la actividad agroindustrial en la costa, y que no debería ser? Deberíamos volver y reflexionar más profundamente sobre el tema, y los gremios deberían actuar en ese sentido. Me refiero pues a los gremios de agroexportadores, etcétera, que saben cómo se debería manejar la cosa. Entonces, ahí pasamos a hacer de nada, pasamos a ser ahorita los primeros en arándanos, en paltas, etcétera, ¿no? Hemos revolucionado todo el tema de las alcachofas, de los espárragos. Tenemos espárragos que son más resistentes a suelos salinos, etcétera, toda una investigación. Traemos material genético de uvas de Israel, de California, etcétera. Hay toda una revolución. En realidad el Perú se ha convertido hoy día en la vedette y está dando de comer a gran parte del mundo. Todo eso en lo que hemos sido nosotros primeros y estamos a la vanguardia, también deberíamos implementar en la Amazonía. La Amazonía está mirada un poco de sesgo, no tiene una mirada, digamos, muy racional, muy técnica, ¿no? Tenemos mucha gente que habla en la costa de la Amazonía, muchas ONGs que hablan al respecto, muchos institutos también que se crearon con buenas intenciones, pero que no están dando los resultados que quisiéramos en la Amazonía. Pero tenemos también otro grupo en la Amazonía de gente, de empresarios, inversionistas, profesionales que están reflexionando profundamente sobre qué hacer, cómo hacer y dónde hacer lo que se quiere hacer virtuosa y sustentablemente aquí en el territorio. Entonces, quisiéramos nosotros estar en esa discusión para más o menos estructurar las políticas de manejo productivo territorial en la Amazonía, para poder aprovechar estas oportunidades ventajosamente, como bien lo señalas, mi querido Henry. Enhorabuena. Nos corresponde, en todo caso, como medio de comunicación, abrir ventanas que posibiliten estas actitudes en el futuro
en las sociedades actuales, cambiando inclusive el comportamiento humano para esa actitud positiva de nuestro planeta, ¿no? Mira, tenemos tema para rato, David. En realidad, veremos en un programa futuro y cercano temas controversiales como el del agua, la siembra del agua, el cultivo del agua, la conservación de la tierra misma, sus posturas, digamos, las posibilidades que tenemos tanto en la costa, en la sierra y en la selva, porque así nos enseñaron nuestros ancestros, pudieron vivir, digamos, en un mundo intercultural, multilingüe y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, Así es. ahí dejamos en suspenso hasta la próxima semana que podamos conversar con alguno de estos temas que la coyuntura misma nos va a poner en marcha entre el concierto de medios de comunicación que tenemos en el mundo. David, yo quiero agradecerte mucho la gentileza de haber estado hoy con nosotros. Tenemos más para tener nuestros invitados, para conversar con ellos. ¿Y por qué no a ver si discutimos también con alguien que piense de otro modo, ¿no? Y Claro. que tengamos que sacar aspectos positivos de esta discusión. Así es. Ese es el valor del programa. Sería magnífico, mi querido Henry, ¿no? Siempre tener una interlocución para hacer un debate, pero que la dialéctica sea basada en el conocimiento, ¿no? No en el dogmatismo ideológico, ¿no? Porque ahí sí No, no, de no acuerdo, avanzamos, ¿no? de Entonces, acuerdo. eso es maravilloso lo que tú planteas, porque de todo ese debate, de esa discusión racional, podrá salir una conclusión muy importante, y eso es lo que necesitamos, crecer conceptualmente para construir el bienestar que nos ofrece un maravilloso territorio peruano, ¿no? Y sobre todo desde la Amazonía, que necesita ya que lo miremos con seriedad, porque si no, la Amazonía se nos va. Pero ese no es el tema de hoy día. Muchas gracias, mi querido Henry. Ok, cuando yo me refería a políticas, de políticas nacionales e internacionales de desarrollo, pues, ¿no? Claro, No vamos a discutir de posturas ideológicas o ese tipo de cosas. Vamos al punto central de la cosa, que es lo que nos va a tener permanentemente acá en el programa como destino de quienes puedan escucharnos, participar con nosotros. Gracias, perfecto. David, un cordial abrazo. Sé que el clima ya está cambiando ahí también y vamos para adelante con las cosas que tenemos que remediar también de inmediato. Gracias, gracias, Gracias. Un gracias. abrazo, David. Un abrazo también.